héroes, dioses, mitos, leyendas, símbolos, íconos, estrellas. ¿Quién más se le ocurre, don Luis Alexis Leiva? Buenas noches. Buenas noches, Enzo. La verdad que, mira, con lo que arrancaste leyendo, pensé en Parque Rivadavia. Pensé en Parque Rivadavia porque arrancaste por las figuritas, la colección, el buscar el merchandising que le dicen ahora, o la memorabilia, ¿no? De los ídolos, de nuestras admiraciones, de las figuras destacadas. Y pensé en eso. Y pensé en las veces que me arrepentí de haber cambiado el álbum de figuritas por una pelota o por algún reloj muy trucho. Yo creo que nunca completé siempre me faltaba una figurita. Lo que más que estuve fue con el álbum de T. Igual, por ejemplo, el álbum de T era genial. Para no irnos a ET, ¿cuenta como ídolo? Y bueno, depende. Yo creo que sí, lo que pasa es que no tuvo mucha continuidad, creo yo. Claro, no, le faltó. O sea, el ídolo debe tener continuidad. No, pero hay gente que vivió fugazmente, por ejemplo, Nino Bravo. Ajá. No tuvo continuidad claramente, murió a los 33 años en accidente y sin embargo seguimos cantando pero hay una vuelta de él, me parece. Hay una como un revival de él. Sí, para ser ídolo necesitas, capaz estás muerto, pero necesitas que te revivan de alguna manera. Tiene que representar más cosas, me parece. Creo que sí. Ídolos futbolísticos como particular. Recién acabamos de arrancar este programa leyendo un fragmento, sí. La gente no sabe, pero hay una mezcla de textos que armaste vos y textos que armé yo, y lo que acaban de escuchar es un mix hermoso de lo que preparamos programa. El primero no teníamos los dos, lo hizo. No, por supuesto. Claro, que está buenísimo, se llama La gloria de ser difícil, Banderín Solferino, perdón, tengo la prevista. Esta es La gloria de ser difícil. El autor recién se escuchó y dijo, mirá lo que fuiste a buscar, a encontrar, a leer. Ahora vamos a preguntar por qué lo dijo así. Y pensamos en este autor invitado y en este tema que son los ídolos, porque hoy es 30 de octubre, que no es un día cualquiera. Es la Navidad maradoniana. ¿Es la Navidad? Sí, nació Maradona, digamos, un momento en donde nuestra argentinidad se pone en juego, creo yo, ¿no? Y una figura que hoy estaba mirando ahí en Instagram y todo. Hay quienes lo siguen denostando y criticando, pero la mayoría, incluso quienes lo critican, se rinden ante el evidente, ¿no? ¿Viste? Yo creo que las voces disidentes es como piedritas pequeñas contra una ventana, no hacen nada, me parece. Y al mismo tiempo él era una voz disidente. No era una piedrita, era una piedrita quizás para los poderosos. ¿Y qué voz disidente que haría falta? Porque lo tenemos a Messi, que sabemos que es grosso, que es probablemente el mejor jugador de todos los tiempos. Pero el Diego, mínimo tendríamos 3 o 4 apodos para el presidente que no estamos teniendo. Creo que la única que encontró algo fue Dalma. Hace poco tiró una buena, no me acuerdo si sobre Adorno o sobre quién. Ahora se la busco. Mientras usted reflexiona acerca de... Bueno. No, pensaba en esto de cómo volver a los dioses y a los mitos, ¿no? Sí. Volver objetos de consumo. Que eso es lo llamativo, ¿no? El hecho de buscar las figuritas, como arrancaba el texto, tiene algo de lo coleccionable y a la vez de poseer y de alguna manera rendir tributo a eso, ¿no? Digo, yo pensaba, por ejemplo, recuerdo el álbum de Robotech, porque yo veía Robotech cuando era chico, ¿no? Y todavía hoy tengo en la cabeza las imágenes y las sensaciones casi de gusto o de olfato que me daban esas figuritas que uno despegaba y ponía sobre el álbum y que daba como algo de estoy rindiendo de tributo a esta historia que a mí me provocó algo, ¿no? Porque en esa época se decía que las figuritas traían droga. Y ustedes decían, no, que la yo le pasaba la lengua así como... perdón. Que le gustaba el olor. Lo que dijo Dalma Maradona fue que Adorni era un Muppet. Muy maradoniano. Pero bueno, el Diego hubiera tirado 10 de esas. Sí. Usted me habla de las figuritas, yo me pensé en los muñequitos. Porque también estaba el muñequito. Bueno, claro. Yo tengo un muñequito de Freddie Mercury, por ejemplo, que me regaló una novia. Y lo tengo ahí, le hablo al muñequito y lo acaricio. Para pensar en eso, yo tenía el muñequito de goma de Mundialito. El gauchito que tenía la pelota apretada y a mí me molestaba porque la pelota estaba como achatada abajo para que pueda pararse y era molesto porque vos querías que la pelota sea redonda. Sí, no era redonda esa pelota. Y aparte Mundialito estaba más duro ahí que, ¿cómo se llama? Campi, el defensor de San Lorenzo. Claro, que zapatilla arriba al techo, dirían. Bueno, va a venir de leyendas, de dioses, de héroes y de heroínas, y la música, ¿qué me va a hacer escuchar? Y vamos a estar por el lado de los héroes, por supuesto, de todas
todas de las idolatrías sobre otras personas o sobre figuras que uno tiene. Y una de las primeras canciones que vamos a escuchar cuando vayamos a ella, vayamos yendo. Vos dijiste, sí, a ver. Vamos a escuchar a Bowie, dijiste vos, con Heroes, Sí, que era obvio. claro. Ahora, pero ¿cuál vamos a escuchar? La versión que nos hizo conocer Richard Coleman con su banda Friction, haciendo el tema Héroes. Y en un ratito nada más, nuestro invitado de hoy, que les aseguro que lo van a conocer, capaz que hasta lo tengan de ídolo, o lo vayan a tener. Vamos a ver, en principio ganó un montón de premios, así que, y tiene una novela que no se vendió mucho, pero le dio un montón de prestigio. Es escritor, es periodista, es guionista de historietas, fue conductor de TV, capaz lo sigue haciendo también. Y el 7 de enero de 2020 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina. Ya su mandato ha expirado. Fue un gran y recordado y admirado y respetado por sus compañeros director. Además va a ser, ¿ustedes habían leído esto? ¿Qué cosa? Que va a ser quien abra la Feria del Libro de Buenos Aires del año 2025. Sí, sí, yo lo que le quiero preguntar cuando se pueda, cuando vos me dejes, es si el Necronomicon todavía está en la Biblioteca de Buenos Aires. El guarda como el... Después le cuento para darle qué pasó con el último que preguntó por eso. Y sus más recientes libros son Pearson, Improbable, y también el último Hammett, que ganó el premio Hammett de la Semana Negra de Gijón. Bueno, tiene un montón de libros, no se los voy a nombrar a todos, porque son un montonazo. Brecha, El Viejo, Dudoso, Noriego, El Bercero, Pretextos, Cuentos Reunidos de Alfaguara. Se llama Juan Sasturain. Buenas noches, ¿cómo le va, compañero? ¿Cómo le va? Eso, ¿qué cuenta, viejo? Gracias por invitarme. Por favor, un placer tenerlo por acá. Un hombre que, el tema de hoy es ídolos, leímos un fragmento de este libro. ¿Por qué cuando lo leí me dijiste, mirá lo que fuiste a encontrar? Porque es viejo ese texto. Estaría bien, porque en general son mejores los textos viejos que los nuevos, pero ese renuete es de la época del Día del Arquero, que es el primer libro que publiqué en los 80, con dibujo en negrito Fontana Rosa. Bueno, ni más ni menos. Ni más ni menos. Tiraste así como al pasar, los textos de antes son los mejores. ¿Eso sentí que pasa siempre en toda obra literaria? ¿Los primeros mejor? No, tampoco. Es un poco coqueto lo que acabo de decir. Pero es cierto que lo que se gana de oficio se pierde de tensión, ¿no? En su voz a veces escribís y muchos de los que están acá y saben de qué estamos hablando, ¿no? Tensión hay cierta te referís. Impunidad cuando empezás a escribir, claro. ¿no? Cierta impunidad que vas para adelante. A mí me pasa, agarrar la novela vieja. Hace poco leía Arena en los zapatos, una novela que me gusta. Digo, qué bien es esto. Y cosas que no puedo hacer. Pensaba en eso y te quería preguntar, Juan, es algo que a uno le pasa cuando decís, bueno, si volviera a editar esto, ¿qué le cambiaría? Y es un problema, ¿no? Porque, digo, ¿no? Mantener la frescura de esa impunidad que decís y ponerle la técnica que uno puede tener más de grande, ¿no? Sos otro, no hay derecho a corregir al que fuimos, ¿no? No hagamos valor si somos mejores ahora en todo, no importa eso. Pero no hay derecho, somos otras personas. La verdad es que somos otras personas. Uno se hace cargo, porque ¿quién carajo se hace cargo si te hace cargo vos? Pero de algún modo uno es otro, ¿no? Y esto de las figuritas, porque una cosa es el estilo, la voz, esto decía, bueno, uno se siente más impune, pero también están los temas. En ese momento te interesaste por las figuritas, por los ídolos. Yo me he quedado pegado en los temas me lo han marcado. Me lo han marcado. En el fondo seguís. Como diciendo, nunca saliste de ahí, ¿no? Es decir, el mundo de las cosas que te marcan como diría el compañero Barry, el autor de Peter Pan, maestro, total. Todo lo que pasa después de los 12 años tiene muy poca importancia, ¿no? Las cosas que te marcan definitivamente son esas. Y si las has vivido con plenitud y has tenido la suerte o la alienación para reivindicarlas totalmente como felices, eso te marca. Y yo, de algún modo, todas las cosas que viví en la infancia y en la primera adolescencia y todo, me han marcado, y todo lo que he hecho después son un poco estribaciones o variaciones sobre aquellos temas. La figurita, o el metegol, o esas cosas de las que hablamos como pasiones de aquel momento, han recibido luego la reflexión, ¿no es cierto? Bueno,
como nos gusta la cultura popular y tenemos ideológicamente cómo defenderla, etcétera, etcétera, aprovechamos ese pretexto para hablar de las cosas que nos gustan. Una frase que Carlitos Trillo usaba siempre. Ahora hablemos de las cosas que nos gustan. Y se le atribuía a Truffaut dialogando con Hitchcock. Vos buscá... Después salió el libro. Vos buscá el diálogo de Truffaut y Hitchcock y no vas a encontrar nunca esa frase. Mirá que la he buscado. Pero Carlitos Trillo tenía esas cosas. Ahora hablemos de las cosas que nos gustan. Bueno, me parece una hermosa invitación, ¿no? ¿Y cómo era esa infancia en Adolfo González Chávez? ¿Cuál era ese universo del cual nunca te desprendiste? Era un universo pueblerino. Yo no vivía en Chávez. Nací en Chávez, pero no vivía en Chávez. Mi viejo era bancario, no banquero, empleado del Banco Provincia. Del Banco Provincia, del viejo Caureche, que está acá, en la entrada de esta gloriosa filial de la provincia de Buenos Aires en Capital Federal. Bueno, mi papá fue empleado del Banco Provincia durante 30 y pico años y fue un enamorado de su laburo, lo cual es una bendición para él y para aquellos que trabajaron con él. Entonces a los bancarios los cambiaban. Entonces Lobería, Rauch, González Chávez, Coronel Dorrego, Dolores, Mar del Plata, Médanos al sur de Bahía Blanca. En todos esos pueblos yo vivía hasta los 18 años. Así que viví en montones de pueblos de 3, 4 años y tengo dispersa mi educación, mis amigos dispersos por todos lados. Esa vida pueblerina me atraviesa toda la infancia. Más bonaerense no conseguimos, Enzo. El sur bonaerense, aparte de toda esa región. Toda esa zona, sí. Lo más arriba es Dolores, ¿no? Claro. Lo más arriba es Dolores. Después Rauch es en el centro. Y Mar del Plata, que es la ciudad grande primera que conocí. A los 10 años anduve en ascensor por primera vez en Mar del Plata. Claro. Y conociste el frío ahí también. Y conocí el frío, las piedritas voladoras y la Patagonia la conocí en Médanos. En Médanos. ¿Y ahí es peor todavía? No, esa es dura, era el lejano oeste en aquella época, el lejano sur, digamos, ¿no? Así que bueno, es un mundo pueblerino. El mundo de la... Además, yo voy a cumplir 80 pilulos el año que viene. Soy del 45. Y soy de la noche de la bomba. Soy de la noche de Hiroshima. 5 acá, 6 en Japón. Claro, es verdad. De agosto del 45. Tengo los años del peronismo y los años de la era atómica. De pedo nomás, pero queda bien decirlo. Entonces, esos chicos, los que fuimos chicos en los fines de los 40, comienzos de los 50, estamos muy marcados por los primeros medios de comunicación, por las revistas, la radio y el cine. Todavía no hay tele, sobre todo en el interior no hay tele todavía. Claro. Entonces nos formamos y deformamos en ese momento. Y bueno, el fútbol es un fútbol que uno escuchaba por radio, era un fenómeno radial, y era la cosa que leías en diferido, en La Razón, que llegaba el otro día, o en el Gráfico, que llegaba 3 días después. Entonces te agarrabas a trompadas por un penal que no habías visto nunca. Obviamente que lo habías escuchado. Si lo habías escuchado a Arostegui, estaba bien. Si lo habías escuchado a Veiga, que era bostero, estaba mal, ponele, ¿no? Decir que no había fake news en esa época, ¿no? Todo era verdad lo que se decía. En fin, digamos que había menos versiones. Claro. Había menos versiones. Dijo la poeta, ¿no? Contemplamos el mundo por primera vez en la infancia, lo demás es recuerdo, ¿no? Sí. Hay algo de configurar aparte desde esa visión, ¿no? Claro. Y para mí es muy fuerte esas cosas son muy fuertes. Y la figurita es el lugar de la gloria. Hay un cuento en el cual, bueno, un día me encuentro, se supone, con un jugador, cosa, y digo, vos jugabas en la nunca fue un jugador importante, pero fue figurita difícil. Es decir, claro, San Filipo era fácil de conseguir, porque pero el marcador de punta de tigre, entonces se llamaba Haas, ¿no? Era muy difícil. Me encanta eso para la vida, como una filosofía de vida, ¿no? Obviamente, qué duda cabe. Pero el próximo bestseller, ¿y cuáles eran tus ídolos en ese momento? Y en aquella época, bueno, mi viejo me hizo de Boquita a los 4 años. Me regaló una camiseta que después encontré hace unos años. Cuando se murió mi vieja, encontré la camiseta. Cuando Boquita casi se va al descenso en el 48-49, último partido, mi viejo, ¡tac!, compró la camiseta y la puso.
y le encontré que entre las cosas de mi vieja, con unas manchas de aceite, evidentemente no me la sacaba ni para lastrar la camiseta. Así que la bostería me marcó de chico, y los ídolos fueron los de Boquita entonces, ¿no? Pero en la radio, básicamente en la radio. Recién vine a los 18 a Buenos Aires a estudiar letras y a probarme para jugar al fútbol. ¿En qué club? ¿En Boca? Ambas cosas. Qué Boquita. No. Tenía un pariente que era un dirigente, digamos, de segunda línea de San Lorenzo, entonces me fui a probar a San Lorenzo. Bien, con papá fuiste, muy bien. Fuiste con papá, probaste con papá. Bueno. Acá tenés un cuervo, acá tenés un cuervo. ¿Sabes que los cuervos no saben? Porque la mayoría de los cuervos no saben por qué le dicen cuervo. Y no es por Pou. No. Después el cura Lorenzo. Después desasnamos. Los cuervos le decían a los curas. ¿Por qué? Porque llegaban cuando había un muerto, llegaban los cuervos, ¿no? Cuando estaba muy enfermo, entraba el cuervo a la casa. Entonces de ahí los santos, de ahí... Y te sacaban los ojos después de paso. Obviamente. Bueno, nada, en esa época vine a Buenos Aires y entré por primera vez a la cancha, fui a la Bombonera, a 18 años. A ver a tus ídolos ahí, finalmente. Exactamente, me tocó un buen Boquita, comienzo de los 60. ¿Y era como te la imaginabas la cancha después de escucharla por la radio o te sorprendió algo que no habías tenido en cuenta? Te sorprende mucho, es extraordinario. La meada te sorprende. Claro, eso no estaba en la radio. Fuimos a la Bombonera el otro día, Boquita Riestra. Es una boutique. Aquello era muy salvaje. Le explicaba a Lili, a mi mujer, que había un foso. No había cocodrilos, como dicen algunos, no había nada, pero había un foso que separaba la cancha de la gente. Además era alambrado, había un foso, un concepto medieval. Absoluto. Cuando la pelota se caía ahí, venía el pibito había un con el palo, claro. Un pescador con una cosa. Lo tomamos con mucha naturalidad, eso, pero era un espacio muy salvaje. Y hasta hace no mucho, fue los 80, a principios de los 90, empieza a cambiar eso, todo eso. Sí, no tanto. Pero era muy lindo. Y la gente iba de jetra a la cancha. ¿Viste las fotos de los con años sombrero, 40? Sí. Todo el mundo de jetra, con sombrero. No se usaba la camiseta. Nadie se ponía la camiseta. La camiseta la tenían los jugadores. Pero se conseguía, no se conseguía, ¿no? Pero no se usaba ponerse la camiseta. La apropiación de la identidad, que significa usar la camiseta, es un fenómeno moderno. En la medida que se fue dibujando la identidad en la cancha, los jugadores son turistas que pasan por ahí y la camiseta cambia todos los días, porque hay que poner una nueva. El lugar de la identidad se trasladó a la tribuna. Bueno, es lo que pasa ahora, ¿no? ¿Dónde está la identidad? La identidad, la pertenencia está en la tribuna, no están los jugadores, ¿no? Es cierto. Bueno, cuando ves las fotos del momento en que todo el pueblo viene a pedir porque liberen a Perón, la gente iba muchas veces de saco. Estaban con las patas en la fuente. La pata en la fuente y están de saco, porque no podías ir de otra manera. Claro. El lompa. Y en la foto del 17 de octubre todo el mundo anda de jetra, pero bueno, era así, era la manera. No podías andar por el centro si no estabas el traje. Era la costumbre, ¿no? Bueno, justo mi papá me contaba que fue al hipódromo antes de ayer, y dice que en su época, al lugar que fue, había que ir con zapatos. Claro. Y dice, yo fui con zapatos, y me iba a poner zapatillas, pero fui con zapatos, y cuando llegó dijo, no había nadie, era el único boludo que estaba con zapatos, estaban todos con zapatillas, en mi época no podía sentarse que no tenía zapatos, a esa platea del hipódromo. Pero eso duró mucho tiempo, ¿eh? La revolución comenzó con el jean en los 50, ¿no? En la segunda mitad de los 50, que llegó acá, el jean es el que cambia. Además, es la primera vez que empieza a haber diferenciación de moda, ¿cómo podemos decir? Etaria, ¿no? Es decir, que se visten distinto los adultos que los adolescentes, ¿no? Cuando los adolescentes empiezan a ser un factor de consumo. Exactamente, es cuando el consumo se dirige, digamos, Elvis, todos estamos por ahí. La música y la moda y la pilcha y la costumbre y el vestir y el corte de López, etcétera, pasa a estar dirigido a un sector etario distinto, ¿no? Y eso es absolutamente novedoso. Antes uno se parecía a su padre y aspiraba a parecerse a su padre. Hay una propaganda. En ese momento empieza a diferenciarse de su padre. Necesita ser distinto. Hay una propaganda de 7-Up que si la buscan en YouTube la encuentran, que dice el sabor adulto.
O sea, Eso ya es un concepto totalmente diferente a lo que podemos considerar hoy. Y es un hombre de camisa sentado en una reposera tomando 7-Up, Claro. digamos, ¿no? Es una graciosa, una pero cosa. no es de pendejo, digamos. Claro. Es que ahora nadie quiere ser adulto, ahora todos queremos ser jóvenes. Ahora hay un culto a la juventud, no a la adultez. Bueno, eso empieza entonces a fines de los 50, empieza en la música, en todo, bueno, pero en fin. Nada. Entonces ya saben, si quieren cambiar el mundo, vayan en el pasado en una máquina del tiempo, maten al que inventó el gin. En todo caso, piensen en la fiesta del chancho, ¿no? Para nada. No sé, la fiesta del cerdo era. No, La fiesta del la chivo. guerra- La guerra no, del cerdo. La guerra del cerdo. La guerra del cerdo era. La guerra del cerdo Qué sí. grande vio hoy, ¿no? Debió Sí, debió, claro. Qué, Y hablando- qué bien que la vio Adolfito. Ahí, La vio hoy, la vio hoy. La vio, La vio ahí. Y hablando de ídolos, estamos con un ídolo sin duda, Juan Sasturain, escritorazo, periodista. Y en el próximo bloque vamos a ir con él. Nos vas a contar primero tus ídolos literarios, que me imagino que los tendrás. Sí. Y también queremos algunos chismes, porque vos conociste a Bioy, conociste a Samer, conociste a Caparrós y a muchos otros. Y además estás en pareja con una escritora también, y que eso nos sí. cuentes cómo es la vida de vivir Eso sí. como tantas otras parejas famosas, como Bioy y Silvino Campo, vivir en pareja de escritores. Todo eso con Juan Sasturain, don Luis Alexis Leiva y mucha compañía en otro espacio más de narraciones extraordinarias. Y seguimos en esta noche de conversación alrededor de la idea de los ídolos populares, ídolos futbolísticos, ídolos políticos, ídolos literarios. Tenemos uno acá sentado en nuestra mesa que bien podría estar en esa categoría, o está en esa categoría para muchísima gente. Y le preguntamos a él, a Juan Sasturain, cuáles eran sus ídolos y cuáles son, porque puede que haya otros nuevos. ¿Cuáles eran aquellas? ¿Viste cuando uno dice en mi época? Por lo general se refiere, como decíamos antes, Claro. al pasado, ese pasado a los 12 años más o menos. En tu época, ¿cuáles eran tus ídolos y cuáles son los de ahora, si son los mismos o no? Bueno, yo funciono en general como soy un señor conservador, no reaccionario, son categorías distintas. Conservador es un concepto de acumulación, como diría Perón, no es cuestión de tirar un viejo todos los días por la ventana, sino de la cuestión, el concepto de pasado valioso, inventarial, de un viejo conservador como Eliot, por ejemplo, ¿no? Así que ¿qué usamos de todo el pasado? Bueno, como soy un señor conservador, guardo todos los que me han gustado, me siguen gustando. Sumo, nunca resto. Es decir, mi experiencia con lo que me acercó al relato, no hablemos de la literatura, al relato, fueron los autores de las historietas. Eso me reveló las cosas que me gustaban, lo que disfrutaba. Y había alguien que dibujaba y alguien que escribía, porque eran historietas las que me gustaban. Entonces, mis primeros modelos, digamos, fueron los autores de historietas como Hugo Pratt, como el viejo Brecha, que después me tocó laburar, como Arturo del Castillo, Solano, y las historietas que escribía Héctor Oesterheld, ¿no? Esas cosas que leímos entre los 12 y los 14 años son fundantes, más que otro tipo de lecturas. Eso y el cine. Y el cine también. El cine de género, sí, claro. El cine de género, no duden de eso. La película de guerra, no digamos bélica, la de guerra, la de convoy, no digamos western. Es decir, que todo el universo del relato, hablando de relatos, Claro. Relatos en general, con distintos soportes, pero más el cine y las historietas que la literatura, que fue llegando después, a partir de los 15, cuando empecé a leer indiscriminadamente todo Eudeva, todo lo que me caía en las manos. Bueno, ahí sí. Y después, ya, con una conciencia literaria mayor, bueno, los tipos que te marcan definitivamente. Vos leíste un montón de poesía, pero en determinado momento te cayó en la mano Vallejo, y es Vallejo, o te cayó Hellman. Yo caía en Buenos Aires y se había publicado Gotán el año anterior. Claro. Es un libro bisagra para una generación, ¿no? Lo mismo, no entendiste mucho, pero te cayó en la mano el astillero de Onetti. ¡Ah, la puta! ¿Y esto qué es? Es decir, los tipos que te dan vuelta, o lees el primer Hemingway, o lees el primer Felisberto, o lees o el primer Pavese, ¿no? Y esos tipos te marcan después para siempre, ¿no? Después sumás
pero eso te determina, ¿no? Hoy charlaba con un amigo, me dice, ¿sabés qué estoy leyendo? Mientras agonizo de Faulkner. Y bueno. Qué suerte, ¿no? Exactamente. Qué suerte estar leyéndolo por primera vez. Es una gloria. O leer los 9 cuentos de Sally. Y bueno, si ya está. Ya está, de un lugar limpio y bien iluminado de Hemingway, ya está. ¡Ah, la puta! Esto se puede hacer, qué grande, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Y eso me ha acompañado mucho. Creo que algunas cosas son generacionales. Nosotros, los que empezamos a leer, pero digamos, leer en los 60 y escribir en los 60, somos en general más hijos de la narrativa yankee que la generación anterior. Hoy charlamos eso, unos amigos. Los anteriores, las generaciones anteriores, tanto de izquierda como de derecha, son más afrancesados, están más en el buen, claro, en el buen sentido de la palabra. Con perdón de la palabra, diría. Es la tradición británica y la traducción francesa. Pero nosotros somos mucho más hijos de la narrativa norteamericana. Y digo toda, te digo de Poe, Melville, Twain, Hawthorne, Walt Whitman, incluso Emily Dickinson, digamos. Es que la literatura norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX es extraordinariamente poderosa. No hay en Europa nada similar, es el mundo nuevo. Y eso para nosotros rebotó con los narradores urbanos de los 20 hasta los 60. De norteamericanos, ¿no? De ahí el policial y todas esas cosas, pero no solo el policial, no es por el género, es por el tipo de escritura. Claro, por tipos como Chandler. Exactamente, ejemplo, ¿no? O Kane, ponele, claro. O McCoy, o Hammett, ni hablar, son escritores, que hagan género, bueno, es otra cosa, es que en general son grandes escritores de género, todos ellos, claro. ¿No? Todos ellos. Bueno, esos yanquis nos marcaron, después cada uno agarra para su lado, hace otras cosas. Cuando llega... Bueno, ni hablar de Borges, obviamente, yo lo tuve a Borges, yo leí en el secundario, descubrí la poesía a través de Borges, de un profe de secundario, en el segundo año, no entendí un carajo, pero me di cuenta que eso era la poesía. Y leí, cuando llegué a Buenos Aires, leí El Hacedor. Es un libro hermosísimo para entrarle al maestro. Bueno, hablando de los Borges, sin dudas, se fue ganando porque siempre hubo como una pica Borges-Cortázar. Cortázar es más idolatrable, me parece, desde un punto, porque es más como humano. Pero Borges, fácil. Claro, más fácil también. Pero Borges con el tiempo se fue ganando el lugar. Pasó de ser un gran escritor a ser tipo querible, como que uno se pone en la camiseta. El personaje. Borges se convirtió en un personaje. Claro. El contestador de reportajes, sobre todo a partir de la ceguera. Claro. Fue el contestador del reportaje, se convirtió en un señor que contestaba. Pero no, la diferencia con... Bueno, primero que hay una diferencia generacional, incluso es mayor que la cronológica. No se llevan tantos años, se llevan 15 años, claro, 15 años. De 14 al 99 al 14. Pero la diferencia es mucho mayor en el sentido de sus modelos literarios, ¿no es cierto? ¿No? Sí, Cortázar un hijo de su tiempo. No comparten fuentes prácticamente. Se puede decir, bueno, sí, que no le debe cosas a Kafka. Sí, Stevenson, por ejemplo. No, pero ponele, claro, pero por ahí Cortázar era más de Poe y Borges era más de Stevenson. Sí, totalmente. ¿No? Sí, y mantienen un universo muy diferente en ese sentido. Pero Cortázar Borges intimida, Cortázar estimula. Es verdad. Si vos sos escritor, sobre todo los cuentos. Los cuentos de Cortázar tienen el procedimiento tan adelante, a ver si se entiende eso. Por ejemplo, un cuento como La noche boca arriba, del motociclista que al mismo tiempo es un indio que se lo están amasicando en la pirámide. Un moteca, le dice. Perdieron los motecas. Bueno, ese cuento, por ejemplo, vos lo lees, es deslumbrante, pero además que el cómo, además el qué es lo que pasa. La pregunta es ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Es como un truco de magia. Exactamente. ¿Cómo carajo hizo? No se culpe a nadie, el del pullover. Sí, tremendo, cuenta. Son deslumbrantes por la forma, la forma es deslumbrante, y no es como como Borges, que puede ser intimidante por la erudición, por el estilo. Es una gloria, ¿no? Y lo disfrutamos. Pero Cortázar tiene ese gancho, es
es un escritor que hace escribir. Te invita a escribir, por eso el cortazarismo también ha provocado tan... Sí, también por eso muchos encontramos a Cortázar en la juventud, en la adolescencia, y tampoco lo soltás más. Como que ya sos hincha de Cortázar, es como un hermano que tenés adentro siempre. Yo tuve un hermano. ¿Sabés qué? Yo tuve un hermano. Un hermano. Te quería preguntar que cuando viniste a todo lo que es a la capital, a estudiar, ¿cuál fue el primer choque que te dio entre lo que vos traías de influencias culturales y lo que te daba la academia? Es que yo no tenía nada, yo era un pescado. Un privilegiado. Era un nene, un pibe de 18 años que el viejo le pagaba la carrera de letras, viejo. Vivía en un pensionado jesuita con 60 pibes más del interior. No tuve que laburar hasta los 21 años. Ah, bueno. Un privilegiado. Hoy no quiero saber a quién votaría si tuviera. Pero bueno, tenía un viejo peronista. Bien ahí. El único peronista de la familia, echado en el 55. ¿Era el único? El único. Sí, como suele ser, así todos tenemos una familia gorila. Ese es el título de una película de Suárez. Tengo mi familia gorila. La clase media argentina en el 55 celebró en un 90% la derrota del peronismo. Sí. Algo había hecho también. Había hecho muchas cosas bien y había hecho lo suficientemente cosas mal como para perderse gran parte de los sectores medios, ¿no? Bueno, en ese sentido, mi viejo me dijo, ¿por qué querés estudiar? Y tal cosa me gusta. Y bueno, anda. Me bancaron, viejo. Me bancaron. Bueno, pero yo venía del interior, venía de los pueblos del interior, buen alumno del secundario. Pero no tenía una formación agarrada con alfiler, no tenía un carajo. No tenía formación. Yo me senté en la primera clase de introducción a la historia de Pérez Amuchastegui, de todos los tipos que yo anotaba, todo, era un chico muy formal y muy estudioso. Yo de todos los que nomás no conocía a nadie. No tenía más puta idea de qué estaba hablando. Cervantes dijo, ¿cómo debe ser que? No tenía idea. Después tuve la suerte de tener, como siempre, tuve grandes profes. Lo tuve a Quique Pezzoni de jefe de prácticos de introducción a la literatura, con Anita Barnechea de titular, ¿no? La autora del primer libro sobre la narrativa borgiana, ¿no? Tuve la facultad de los 60, claro. Así que pasé por todos los lugares comunes de los 60. De ser un chico católico de 18 años que cae a Buenos Aires a convertirse, como todos nosotros, en proto-revolucionarios en la segunda mitad de la década. Un zurdito, diría, ¿no? Como todo, pero bueno, con una base peruca que nos sostuvo, ¿no? Eso es lo importante, siempre la base. En ese sentido, yo cuando arranqué en el profesorado en el Joaquín B. González, me acuerdo, 97, 98 habrá sido, ahora tengo que hacer memoria, creo que la primera clase que tuve que leer la primera página 4 veces para entender lo que decía. ¿De qué hablaba? Estábamos con Saussure. Claro, arrancó Saussure. Yo venía de un secundario popular. Viejo. No entiendo lo que está diciendo. Era como un choque muy potente en ese sentido. A nosotros nos tocó generacionalmente, una o dos generaciones antes que la tuya, nos tocó en la Facu la transición de la gramática tradicional a la gramática estructural. A mí me tocó el auge, el descubrimiento del estructuralismo. Hermoso. Lévi-Strauss, Greimas, etcétera. El primer Barthes, Roland Barthes, como le decían entonces. Como el arquero, le decían Barthes los franceses, no decían Barthes. Rolando Barthes. Bueno, a nosotros nos tocó la transición de convertirse en doctrina aceptada por la totalidad la llamada gramática estructural, que venía de Amado Alonso, venía de toda la generación de Jacobson. Nuestros profes, digamos. Sí. Así que ya Saussure era un dogma, Claro. Jacobson, etcétera. Nos tocó esa transición. Fines de los 60 estamos hablando. Y nos tocaron las cátedras nacionales, en fin, el auge de la reivindicación de la cultura popular. Y bueno, así, en eso nos formamos y nos deformamos, ¿no? Y en eso, ¿cómo percibiste y cómo percibís en el tiempo a la universidad nacional, popular, en ese tiempo que está tan cuestionada, tan atacada? ¿En qué te cambió a vos y cómo podrías pensarla hoy? Era una universidad, a mí me tocó estar en la Facultad de Letras, que es la que conocí,
entre el 64 y el 69. Yo egresé en el 69 de profe. Trabajé un tiempito en la universidad, de docente, de adjunto de literatura argentina, etcétera, hasta la dictadura y chao. Se acabó mi carrera académica en el 65 con la AAA, en el 75 con la AAA. Bueno, fue realmente una revolución en esa época, perdonando la palabra, ¿no? Pero fue verdaderamente una revolución en términos ideológicos, con muchas corrientes muy diferentes, ¿no? Con muchas corrientes muy diferentes, estaba lo más Nacan Pop, lo más de izquierda más tradicional, de izquierda más revolucionaria. Es decir, convivimos en una época de mucha discusión política que corresponde a los fines de los 60 y comienzos de los 70, el Frejulio, etcétera, etcétera, ¿no? Participé o fui testigo de la aparición de algunos medios que fueron muy, digamos, ejemplares en cuanto a su contenido respecto de los debates ideológicos de la época, ¿no? La revista Envido o la revista Los Libros que estuvo en la editorial Galerna, donde yo laburaba en esa época. La Galerna de Levín. Anterior todavía. Anterior, ¿no? Claro. Yo entré a los 22 años en Galerna cuando recién empezaba, ¿no? Así que la industria editorial, la facultad y el periodismo. Es decir, eran los lugares donde nos ganábamos los garbanzos, los que nos dedicamos a estas cosas. Que no eran demasiado, me imagino, porque justo la gente cosa. Pero había más laburo. En la industria editorial había más laburo. Fue el comienzo de los 60, fines de los 60 es el auge de las nuevas editoriales, empezando por Jorge Álvarez, Tiempo Contemporáneo, el comienzo de la flor. El boom latinoamericano a pleno estaba acá, ¿no? Ni hablar. Tal cual. Exactamente, es un momento muy lindo en términos. Y en términos de publicaciones culturales también, ¿no? También. ¿Te quedas con nosotros un bloquecito más o estás cansado? Tomo agua. Toma un vasito de agua, hacemos un pequeño bloquecito más que quiero que nos cuentes cómo fue, porque dijiste por ahí que habías laburado con Breccia. Breccia es uno de tus ídolos. Bueno, ¿cómo fue laburar con un ídolo? Porque dicen que a los ídolos no hay que conocerlos, vos laburaste con uno, nos vas a contar ese ejemplo de cómo fue laburar con Breccia y también que nos cuentes en qué estás haciendo, qué va a salir pronto y todo lo que quieras para el próximo bloque con Juan Sasturain, autor entre otros del último Hammett y muchísimas otras grandes obras que pueden adquirir ya mismo en su librería amiga o a través de alguna página de Cartontón. Yo elegí para una de las canciones que después vas a ver, porque dije tiene que haber un cupo y puse Heroína de Sumo, pero me parece que no era de lo mismo. Cuando lo escuché dije, me parece que no está hablando de lo mismo. Era otra cosa. Y estamos con un ídolo absoluto que es Juan Sasturain, tan ídolo que va a ser quien inaugure la Feria del Libro de 2025. ¿Cómo le cayó la noticia, el honor? ¿Ya hay un discurso medio pensado? ¿Qué onda? Porque ha sido una linda tribuna esa. ¿Qué quiere que diga? Silencio. Quedó pensando. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Es tremendo el asunto. Medio... Sin dramatizar. Es como jugar una final de Copa Libertadores con River. No vamos a dramatizar, porque no. Pero es un momento tal. Uno no representa a nadie, primero. ¿A quién te vas a poner vos que hay que representar a quién? No representar a nadie, no tenés derecho a ponerte representando a nadie. Bastante con que tratar de no tener contradicciones con vos mismo, en serio representar al pensamiento de otro. Pero bueno, lo que pasa es que el sentimiento en este momento no es un sentimiento demasiado yo creo que sí es positivo, es el sentimiento de vergüenza. Yo siento muchísima vergüenza. Como punto de partida, digamos, para cualquier tipo de afirmación respecto de lo que creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Sí. A mí todo esto me da muchísima vergüenza. Que no parece un sentimiento o una actitud demasiado positiva, pero me parece que sí, ¿no? Por algo se empieza, ¿no? Vergüenza propia y vergüenza ajena, ¿no? La ajena es bastante evidente, ¿no? Observando todo el tiempo algo que vemos actuar todo el tiempo a gente sin vergüenza. Claro, ese sería lo peor, ¿no? Una cosa es... Estamos rodeados de sinvergüenza. Entonces me parece que, aparte por oposición, tratemos de avergonzarnos. No solo de los sinvergüenzas que hemos sabido
elegir o caer bajo su, sino de nuestra condición misma, ¿no? ¿Por qué llegamos? Sí, ¿qué hicimos mal? Claro, bueno, obviamente. Bueno, y lo cual puede ser una situación cómoda, en última instancia cómoda, pero no lo es, ¿no? Yo creo que es un tiempo de avergonzarse, ¿no? Me gusta. Así que bueno, a partir de ahí creo que podemos llegar y no es tirar la pelota afuera, es un poco tratar de buscarle la vuelta con un poco más de perspectiva que vaya más allá de la puteada, de la bronca, del enojo, ante tanta injusticia, tanta soberbia, tanta maldad pura y dura, ¿no es cierto? Crueldad, ¿no? Que es... Sí, tanta jactancia de la insolencia, ¿no? Pero bueno, es lo que hemos sabido, es lo que ha generado nuestra sociedad. Yo tengo 80 pirulos, no me puedo hacer el pelotudo. He vivido todo el tiempo pero claro, hemos vivido todos en este país, hemos votado, hemos elegido, hemos militado, hemos participado, hemos dicho, opinado, votado, arreglado, bueno, todos podemos decirlo, no hablo de Sí. pero bueno, hay que pensar un poco. A mí me parece que sería bastante saludable pensar desde ese lado y empezar a tratar de construir, no desde cero, porque nunca se refunda nada, pero pensar un poco desde otros lugares, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Mientras tratamos de ponernos de acuerdo en cosas para activar contra esto, ¿no? Bien. Pero bueno, es así. Ya nos preparamos para aplaudir ese discurso, entonces parece que va a estar interesante. Ahí me ha quedado una pregunta pendiente, que es cómo fue laburar con un ídolo, en este caso con Breccia, tu ídolo de esas historietas que leías cuando eras chico. Claro, sí, fue muy lindo eso, fue muy impresionante. El asunto fue así, a fines de los 70, yo ya había empezado a laburar mucho en los medios. Y escribir sobre historietas, sobre todos los temas que me gustaban de cultura popular, reivindicación de todos los géneros marginales como formas en que la cultura se expresa, ¿no? Desde las letras de tango hasta las historietas, todos los llamados géneros marginales, que como un reservorio, lugar de identidad cultural argentina, que estaba marginado, sobre todo la experiencia de la facultad, que todo eso no se estudiaba. Nosotros empezamos a romper las pelotas con eso, metimos todo eso en la facultad. Bueno, yo me dedicaba a eso, pero escribía sobre. Es decir, nunca había terminado Manuel de Perdedores, había escrito mi primera novela, que era una novela de género, además, ¿no? Y la publiqué como folletín, además. Pero bueno, no tenía experiencia como lector de historietas, como crítico, como comentarista, como editorialista de esas cosas. Era el intelectual que escribía sobre esas cosas. Bueno, el viejo Breccia me dijo: Juan, ¿por qué no me escribís un guión que necesito para hice una publicar señal en Europa? ¿Qué pasaba con Breccia a fines de los 70? Era ya una figura de reconocimiento universal, uno de los grandes dibujantes del mundo. Sí, lo cual. Lo era. ¿Y qué pasaba con los grandes dibujantes, grandes innovadores, todo? Muy bueno lo suyo, maestro, qué extraordinario, pero no, ahí no podemos publicar, es muy raro. Pero bueno, y que es un poco así, es extraordinario, pero estas cosas suyas, la verdad que son para revistas muy especializadas, muy de fan. Entonces Alberto tenía como una segunda línea, no digamos facilonga, pero tenía como una producción más para las historietas más convencionales. Más amable. Claro, al estilo de Subito Nervio de los años 50, 60, al Morcín, o al Sherlock Times, digamos, con un dibujo más. Y eso es lo que hacía con Carlitos Trillo, a veces con Guido Giacomano, a veces con Geno Díaz, con Norberto Buscalia, con distintos guionistas con los cuales producía para revistas europeas. Me dice: Juan, se había quedado sin Geno no estaba. ¿Por qué no me escribís un guión? Bueno, dale. ¿Por qué me eligió a mí? No hice ningún concurso interno, pues yo andaba con la hija, andaba con Patricia, me tenía a mano. Bueno, bien igual, eras un yerno querido. Sí, tuvimos unos años con Patricia, una muy linda relación. Bueno, entonces, Alberto, estábamos en el 82.
yo estaba escribiendo mi novela, había terminado la primera versión, que por cierto no publiqué, Manuel Perdedor, era tremenda, porque ya había escrito la segunda, escribí estas cosas. Claro, y lo que me salió fueron las primeras 8 páginas de Perramo. Una cosa oscura, tremenda, cargada de una especie de expiación, una especie de acto catártico de la dictadura. Ya finalizando la dictadura, una cosa... Claro, empecé a escribir en 81, 82. Eso fue lo que le entregué, las primeras 8 páginas. Alguien que no está a la altura abandona a sus compañeros, que ni siquiera es un traidor, es un cobarde, digamos, abandona a sus compañeros, después no lo reconoce, termina, ¿cómo podemos decir? Utilizado por los esbirros de los mariscales, participa de la desaparición de aquellos que son sus compañeros y que no reconoce porque ha elegido, y no lo puede recordar, ha elegido olvidar, eligió olvidar, ¿verdad? Y le fue concedido el olvido. Es al revés de Funes el memorioso. Exactamente, por eso es borgiano, claro. Por eso es tan borgiano. Bueno, obviamente, es demasiado borgiano. Bueno, eso es lo que yo leí, las primeras 8 páginas de Perramo. Y Alberto las dibujó, ¿cómo dibujar? Bueno, se metió en eso. Y dibujamos 10 años, hicimos durante 10 años, de todos los 80, de Alfonsinipo hasta, creo que son 4 aventuras, el piloto del olvido, el alma de la ciudad, la isla del guano, que se llamaba la isla de mierda originalmente, y la última, que es una historia más claro, pues son muy tremendas, porque la primera está escrita durante la dictadura, y la última es la víspera del menemismo, que es la de los dientes de Gardel, que se llama Diente por Diente, que es la recuperación de la sonrisa de Gardel rescatando los dientes que están dispersos por el mundo. Espectacular. Es una linda historia. Bueno, trabajamos durante 10 años con Alberto en eso. Y Alberto tuvo que bancar mi aprendizaje. La verdad que se bancó como un caballero que era, el viejo uruguayo serio como todo uruguayo, con un humor muy socarrón y muy sumamente inteligente. Bueno, se bancó de laburar conmigo. Jamás se metió con mis guiones. Y obviamente yo me metí con el dibujo, le voy a decir lo que tengo que dibujar. Claro. ¿Y te corrigió cosas? ¿Te dio consejos? No, sí, bueno, voy a decir, Juan, un poco más de aire. Déjame dibujar. Porque siempre eran entregas de 8 páginas porque se publicaban en Europa en 3 revistas de allá, una en Francia, una en Italia y una en España. Entonces eran folletines, entregas de 8 páginas. Entonces había que apretar mucho. A la altura de la segunda historia el viejo dijo, basta, vamos, un poco más de aire. Por eso es mejor, la última es la mejor. Claro, ya venías con otra práctica. Yo aprendí un poco, ya boludo grande, tenía que aprender a guionar, ¿no? Pero es otra cosa, una cosa es voy a decir obviedades, una cosa es el guión, otra cosa es el relato novelesco. Pero hay gente que lo junta, ¿no? Y lo hace muy bien las dos cosas. Tengo muchos amigos grandes guionistas, ¿no? Yo no lo soy, pero bueno, aprendí un poco con ellos, como con Guillo. Estás en pareja con una guionista y escritora, además. Ni hablar. Bueno, ni hablar, Liliana Escliar, vamos a contar a la gente. Lili es un ejemplo de una narradora gráfico-visual excepcional, ¿no? Lili piensa en esos términos y formula en esos términos. A mí me cuesta un huevo pensar así. Le mandamos un abrazo enorme a Liliana Escliar, gran escritora, gran guionista y gran persona sobre todo. ¿Cómo es esto de una pareja de escritores? ¿Se comentan libros, se muestran, se envidian mucho? O hablan menos de eso de lo que quieren, claro. Che, ¿tenés agente vos o no? ¿Cómo es? ¿Cómo te imaginas? Nada que ver con Nada que ver con lo que menos hacen hablar de libros. Obviamente, nos acompañamos mucho, nos ayudamos mucho a laburar y cada uno en lo suyo. Compartimos los placeres del laburo. Lili es una dotada, ¿no? Una dotada. Primera novela, Premio Planeta. Sí, ya está, sí. Pateó el arco y entró. La arquitectura de Los Ángeles, primera novela. Un golazo. Recuerdo ese premio, mirá, ahora que me lo nombrás, recuerdo. Otra cosa que recuerdo y que por ahí me gustaría hablar con vos en ese sentido es ¿cómo fue esa vez cuando arrancaste con el Ver para Leer?
que fue como un hito. Creo que hay una generación por atrás tuyo, en la que me incluyo, que dijimos, mirá, la literatura se puede contar en los medios de esta manera. Por favor. Es un fenómeno que llega hoy. Yo te puedo decir, todos los días, o cada día por mes, yo me cruzo con gente y me dice, ¿soy asturiano? Porque además es difícil. El armenio es asturiano. Soy armenio por rebautizo. ¿Soy asturiano? Usted, ver para leer, claro. Salía. Eso fue un invento de gente que sabe de tele, cosa que yo no sabía. Yo tenía 60 años. Fui en el cumpleaños de 15 de mi hija Lola, Ahí va. de mi hija Lolita, estaba Claudio Villarruel. Mirá. En esa época era el jefe de la programación, el director de la programación. De Telefe. Entonces charlando así, yo lo conocía porque era muy amigo de la mamá de Lola, la mamá de mi hija. Claudio era muy amigo de ella. Entonces, sí, vos podías hacer un programa de 60 pirulos, yo nunca había laburado en la tele. Podías hacer un programa de libro. Estaba el antecedente se acaba de morir ahora Skármeta. Claro, es verdad. El show de los libros de Skármeta. Es cierto. Que fue el pionero. Como Bernard Pivot de la Apostrophe en Francia. Bueno, y si vos podías hacer eso, ¿te parece? ¿Te animás? Sí, dale, total. Un invento de Claudio, no fue una idea de mí. Mirá. Un invento de Claudio. Y el guión y el armado fue del director Federico Huber, que es un director de las conchas de su madre, y de ¿cómo se llama? Sonia, pobre Sonia, que no me acuerdo, hijo de No te puedo ayudar tampoco. Que fuera la productora y los que me dijeron, vas a tener que hacer esto, podrías hacer esto, lo otro. No, eso no lo voy a hacer. No, pero tendrías que hablar de esto. No, eso no, ¿qué voy a hacer? Terminé disfrazado de Papá Noel. Terminé disfrazado de preso, hablando en una terraza entre las sábanas con Claudia Piñeiro. Hicimos de todo. Y tenía un ladero que era muy buen actor, Arenilla. Capo, total. Y él hacía todos los papeles. Yo hacía de Juan, hacía de mí, la otra cosa no podía hacer. Hacía de mí, que y él te segundeaba. Y él hacía todos los otros papeles. Una vez que hicimos un programa dedicado al libro, el circo hizo de mujer barbuda, de domador de gato. No, hizo 4 o 5, de enano, hizo de enano. Sí, Fabián era un capo, un actorazo. Bueno, hicimos 5 temporadas. Sonia Halfin, ¿puede ser? Sonia Halfin. Ahí está. Sonia Halfin. Una capa. Sonia, una capa. Y de gente que sabía muchísimo de tele. Federico, un director. Además, de la Telefe. Sí, Telefe, la época gloriosa. Grabábamos un programa por semana con 2 exteriores y 3 programas, 3 interiores con estética de los interiores eran geniales. El Niño Rodríguez, el dibujante, el niño dibujaba la escenografía. Una maravilla. Una producción increíble de televisión al mango. Después trabajé en otro lado, trabajé en Encuentro, pero laburaba en un canal de aire, con la audiencia. Además viajábamos chupados detrás de Susana o de Gran Hermano. Siempre a última hora, sí. Última hora del domingo, pero claro, venían con un rating infernal. Llegamos a hacer 11 puntos. Por un programa de libros. Una locura. En fin, bueno, la pasamos muy bien. 5 años hicimos eso. 5 años. Y eso tiene una popularidad que para muchos es un ídolo popular. Muy conocido. Es el pelado conocido. Y la televisión te da eso también. Juan, muchísimas gracias por esta visita. Un honor inmenso, la verdad que podemos estar 4 días charlando, pero es tardísimo. Y te está esperando seguramente. Le está diciendo, dale, vamos, Juan. Dale, que está la sopa, está hirviendo hace cuándo ya. Muchas gracias por esto, nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y feliz de estar en la radio en la provincia de Buenos Aires. Muy feliz. Te aplaudiremos en la Feria del Libro fervorosamente. Ojalá tengamos muchas cosas que aplaudir el año que viene. Ojalá. Hagamos todo lo posible para que haya algún motivo para aplaudir algo. Ojalá que sí. Hasta la próxima. Juan Sasturain, vayan a leerlo, corran a leerlo ahora que lo conocieron en la voz, vayan a ver y a disfrutar de su libro.